Muchas bendiciones en esta bella tarde, en este momento muy hermoso, donde podemos lo que es conectarnos en el Espíritu. Es muy importante vivir en el Espíritu, llenarse del Espíritu y confiar día a día en las promesas que da el Espíritu Santo de Dios. En verdad, el Espíritu Santo de Dios tiene maravillas reservadas para un pueblo que le cree, que le ama, que le honra, que le adora, que le busca y que dice: yo estoy creyendo cada vez más en aquel que lo dio todo por mí en la cruz del Calvario. Nosotros continuamos con esta muy buena serie de esta temporada de grandezas en momentos oscuros. Y tenemos que confiar en Dios, porque en verdad la fe es muy esencial, es muy fundamental para la vida de un cristiano. Un cristiano sin fe no podrá sobrevivir en el desierto. Un cristiano sin fe no podrá atravesar la prueba. La fe es necesaria porque es a través de la fe donde nuestra vida se afirma, se establece, se cimienta, se llena y se levanta para poder ver las maravillas que el Todopoderoso Dios ha reservado para un pueblo que le está creyendo, que le está buscando y que dice: yo creo al Espíritu Santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bonito es aprender a confiar en el Todopoderoso Rey, porque en verdad la confianza en Dios es algo muy hermoso que nace en el corazón, que crece en el espíritu, para que confiemos y veamos que en los momentos oscuros es cuando podemos apreciar la voluntad de Dios, es cuando podemos apreciar la visitación de Dios, es cuando podemos ver que Dios está ahí para hacer grandeza. Le pasó a Zacarías. Zacarías, él pensaba que no era la voluntad de Dios de que él pudiera tener un hijo. Por tanto, ya él había olvidado eso. Él había dejado de orar, de ayunar, de creer. Por eso es más, él no le mentaba, él ni siquiera le hacía mención a Dios de eso. Porque su mentalidad decía: la voluntad de Dios no es tener un hijo. Pero Dios sí había escuchado su oración en su tiempo. Él había escuchado la oración que él había hecho. Dios se había escuchado la oración que él había realizado tiempo atrás, pero Dios tenía un tiempo para contestar la oración. Las oraciones que hacemos no son en vano, tienen un tiempo donde Dios las contesta, tienen un tiempo donde Dios se manifiesta, tienen un tiempo donde Dios las cumple. Y de repente llegó ese tiempo donde él estaba en el templo, en el orden sacerdotal, le tocaba en ese momento participar de los sacrificios y de todos los rituales que se hacían en la ley ritual. Bien, entonces él, haciendo todo esto, un ángel se le apareció con un bonito mensaje. Y el ángel le dio el mensaje de que él iba a tener un hijo, que su esposa iba a quedar embarazada. Pero él se asombró, porque el tiempo de espera no lo hizo a él ser una persona mucho más de fe. El tiempo de espera lo llevó a él a un conformismo, lo llevó a él a una duda, lo llevó a él a una incredulidad. Entonces él empezó a hablar de una manera donde como que es imposible, ya tengo cierta edad, es muy difícil que mi esposa quede embarazada. Era la manera como él pensaba, era la forma como él creía, y el ángel tuvo que cerrarle la boca, tuvo que amarrarle la lengua para que no siguiera hablando de una forma incrédula, para que no siguiera hablando de una forma dudosa. Y tuvo Dios que trancar la lengua, porque Dios tiene un tiempo donde Él visita la vida del hombre. Dios no está viendo si estás en el desierto, Dios no está viendo si estás en la mejor nación, o si estás en la nación más difícil, o si estás en el mejor sitio, o estás en el peor sitio. Lo que le importa a Dios es que cuando Él dice algo que va a hacer, Él lo va a hacer a favor tuyo. Lo que importa es que cuando Él dice: yo haré algo grande a tu vida, Él lo va a hacer, Él lo va a realizar. Solamente lo que está esperando es que haya fe, es que haya confianza, es que haya seguridad, es que haya decisión, es que haya determinación. Y de repente, un año después, la esposa ya tenía un hijo. La esposa no solamente había quedado embarazada, sino que vemos un niño bien bonito llamado Juan. Esos niños, esas mujeres que tienen tiempo y que ellas creen que quedan embarazadas y no quedan embarazadas, aún pasar el tiempo, sean 7 o 10 o 15 o 20 años, y quedan embarazadas, esos niños no son cualquier niño. Esos niños vienen con gran propósito a la tierra.
Por eso en los momentos más oscuros es donde Dios trae a luz a esos Juan el Bautista, es donde Dios revela a esas personas llamadas Elías. Elías era un profeta en el cual él se manifiesta. Y cuando Elías se manifiesta, lo que declara es: viva Jehová en cuya presencia estoy, de que no lloverá en la tierra durante estos 3 años y medio. Elías era un hombre totalmente desconocido, era un profeta de esos vasos de honra que Dios tenía en el lugar oscuro, que Dios tenía en el lugar ahí guardado, escondido, para una ocasión especial, para un evento de esos bien bonitos. Dios tenía a Elías preparado para una temporada donde no iba a ser sencillo, pero en esa temporada Dios se iba a glorificar de una forma muy poderosa a través de Elías. Él se iba a manifestar. Elías habló, no le creyeron. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Cuando observaron que no llovía, es cuando ellos vieron de que este hombre había dado una palabra que no iba a llover, y pudieron ver que la palabra de este hombre no era cualquier palabra. Pudieron ver que este hombre no estaba hablando palabras al aire, sino que eran palabras ciertísimas, eran palabras contundentes, eran palabras que mostraban un respaldo en el cumplimiento de la profecía que él había decretado. ¿Dónde se escondió Elías? Se escondió en una cueva, al lado de un arroyo llamado el arroyo Querit. Estaba ahí al lado de Elías. Elías bebía agua del arroyo. Siempre esté corriendo el río, hay agua, hay agua. ¿Cómo se alimentaba Elías? Elías empezó a alimentarse porque las aves, cuervos, los cuervos son aves de rapiña, le llevaban carne y le llevaban pan. Él se alimentaba, él estaba cómodo. Él estaba en el lugar secreto, él estaba en un lugar oculto, él estaba en un lugar donde estaba ahí centrado, donde estaba ahí dado, él estaba en un lugar donde estaba creyendo, él estaba en un lugar donde él estaba tranquilo. Pero de repente el arroyo se seca, a causa de la gran sequía, el arroyo se seca. A ver, hay sequías fuertes que secan el arroyo, hay sequías fuertes que secan un medio de sustento, un negocio, un trabajo, una empresa. No es fuerte cuando vienen tiempos de sequía, pero cuando vienen tiempos de sequía, tú tienes que creer que Dios tiene algo mayor reservado para ti. Tú tienes que creer que Dios tiene un método, tiene una forma donde Él se va a manifestar con maravillas y grandeza a favor de tu vida. Ahora podemos ver a un Elías que sale del lugar buscando un sitio que ya Dios había abierto para su vida, buscando un mejor lugar. Elías estaba viviendo un momento muy oscuro, pero a la vez estaba viviendo una temporada donde él iba a ver la grandeza, donde él iba a ver el poder, donde él iba a ver la gloria, donde él iba a poder apreciar la manifestación del todopoderoso Dios. Ahora Elías se consigue con una viuda, una mujer viuda que tiene un hijo, y lo que se puede observar de esta mujer viuda es que esta mujer estaba recogiendo unos leños, porque lo que ella pensaba era que ya luego de hacer ese poquito de harina que tenía y prepararla con ese poquito de aceite, simbolizaba la muerte, porque no tenía más alimento y no había otra forma de sustento. Lo que ella creía y pensaba era: no lo lograré. Pero de repente llegó Elías con una palabra diferente, llegó Elías con una palabra profética, llegó Elías con una declaración de esa poderosa. Elías era un hombre que marcaba la diferencia, y era un hombre al cual la nube de Dios lo seguía. Donde la nube estaba, ocurrían cosas grandes. Donde la nube posaba, pasaban cosas maravillosas. Ahora Elías le dice: Dios me ha dicho algo. Dios me ha dicho algo, porque yo he estado y vivo en su presencia. Es que el poquito de harina que tú tienes, es que el poquito de aceite que tú tienes no va a escasear, no va a menguar. Por tanto, quiero que prepares una torta y me la hagas a mí, y luego prepares para ti y para tu hijo. Y la mujer dijo: pero que tengo poco. No pienses conforme a tu mentalidad, no pienses conforme a tu pensamiento. Tienes que creer y confiar que para el todopoderoso Dios no existe nada imposible. Él tiene el poder de la multiplicación, Él tiene el poder de hacer grandezas y maravillas. Le pasó al Señor. Había una gran multitud que lo había seguido durante varios días, y la multitud estaba un tanto exhausta y cansada. No podían devolverlos a sus lugares de origen, porque en verdad si los devolvían el camino se iban a desmayar, no iban a aguantar el camino. Y Jesús habla con sus discípulos y les dice que le dé comida a todas estas personas. Ellos dicen: no tenemos los recursos, no tenemos la provisión para poder dar de alimento a toda esta multitud. Pero de repente apareció un niño, 5 panes, 7 peces.
¿Qué es esto ante una gran multitud de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños? Era una gran multitud, podríamos decir 50.000 personas. Era una gran multitud, pero lo que podemos ver es que en medio de esta multitud hay alguien que tiene una palabra diferente, una palabra de poder. Lo poco que vemos poco, Dios lo transforma en mucho. Lo poco que vemos como escaso, Dios lo transforma en abundancia. 5 panes, 7 peces. Dios, Él da gracia al Todopoderoso Dios, creador de los cielos y de la tierra, porque el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro Padre. Ahora podemos ver que Jesús da gracia, y al dar gracia por estos panes, al dar gracia por estos peces, Él los toma. Él lo que hace es que los toma y los coloca en la presencia de Dios, los lleva y los reparte a cada uno de sus 12 discípulos. Ellos que empiezan a repartirlo a cada uno de los grupos que habían hecho de 50 personas, y lo que ellos se asombran es que un pan y un pez, ¿qué hace? Se multiplica. Y cuando ellas empiezan a distribuirse, se va multiplicando y se va multiplicando a un punto donde hubo tanta multiplicación que toda esa gran multitud no solamente comió, sino quedó saciada. Y dice que sobraron 12 canastas de peces con panes. Dios tiene el poder de multiplicar las cosas. Viene una temporada de escasez muy difícil, viene una temporada demasiado difícil, pero Dios quiere que tengamos la fe y la confianza que Él tiene el poder de multiplicar las cosas, que Él tiene el poder de hacer grandeza en estos tiempos, que Él tiene el poder de hacer maravillas en estos tiempos, que Él tiene el poder de poder obrar grandemente en este tiempo, que Él tiene el poder de poder obrar de una forma inmensa en este tiempo, porque es el poder maravilloso del Espíritu Santo quien se manifiesta para que nosotros podamos ver de que tenemos un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios capaz de sustentar los ministerios, un Dios capaz de sustentar a todos aquellos que Él le ha hecho un llamamiento santo, un Dios capaz de llamar a todos aquellos que le están creyendo y que le están buscando y que dicen: yo creo a su poder, yo creo a su bendita palabra. Es importante creer a la palabra de Dios. Vemos a un Elías. Ahora la mujer prepara una torta, se la da a Elías, y lo que ella observa es que el aceite y la harina no se acabaron. Ella hace una torta para su hijo y ella observa ni el aceite ni la harina escasearon. Ella hace una torta para ella, ni el aceite ni la harina se escasearon. Es tremendo lo que podemos ver, lo que aconteció. Aconteció algo demasiado grande. Aconteció algo tremendo, no se escaseó. 3 personas comieron con solamente un puñadito de harina y un poquito de aceite. Ahora podemos ver que día a día esta mujer hacía una torta para Elías, una torta para el hijo, una torta para ella, día tras día. Quizá duró 2 años y medio o 3 años y medio haciendo esto. Ni el aceite ni la harina se escaseó. No se escaseó, no hubo escasez. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de multiplicar las cosas. Dios tiene el poder de hacer grandezas en las cosas. Así que no andemos con temor a tantos malos presagios y a tantas cosas negativas que se hablan, que en verdad vienen cosas muy difíciles para estos tiempos y más en esta temporada. Pero creamos que nosotros estamos bajo la cobertura, bajo la presencia de aquel que tiene el poder de guardarnos, de ayudarnos, de bendecirnos, de sustentarnos y de poder obrar lo mejor en aquellos que le creen, que le buscan y le aman de todo corazón. Es importante aprender a buscar, aprender a conocer, aprender a ver de que nosotros tenemos a un Dios vivo, a un Dios grande, a un Dios sobrenatural que está trabajando favorablemente para con nuestra vida, para que nosotros veamos su favor, para que nosotros veamos su gracia, para que nosotros veamos su presencia salvadora, su presencia sanadora, su presencia restauradora, su presencia de grandeza, su presencia de poder manifestada en nuestras vidas. Es la vida maravillosa del Espíritu quien viene a desatarse. Es Él quien quiere traer la mejor temporada. Así que creamos que estamos entrando en una nueva temporada, y una temporada donde Dios se manifiesta, temporada de manifestación. Él se manifiesta, y cuando Él se manifiesta es porque quiere hacer algo nuevo en tu vida. No hay milagro si no vivimos una circunstancia difícil. No hay milagro si no vivimos un momento duro en nuestra vida. No hay milagro si no vivimos un tiempo demasiado duro y demasiado difícil que estemos experimentando o quizá aún estemos viviendo. Si nosotros creemos y tenemos la fe suficiente en el creer, en el confiar,
que nuestro Dios se manifiesta para poder obrar, para poder sanar, para poder restaurar y para poder obrar grandemente en tu vida, tú podrás observar de que en verdad Dios está a favor de aquellos que le creen, que le buscan, que le aman y se rinden a Él de todo corazón. Tenemos que rendirnos a Dios. No hay que estar peleando con Él, no hay que estar contendiendo con Él. Solamente ríndete, solamente apertura tu corazón, apertura tu vida, para que la vida del buen Espíritu de Dios, la vida del Santo Espíritu de Dios, pueda obrar inmensamente en tu ser, pueda obrar inmensamente en tu interior, pueda obrar inmensamente en tu vida, porque es la inmensidad de Él quien viene a operar y viene a obrar, para que así nuestra vida esté confiada, así nuestra vida esté segura, así nuestra vida esté plenamente en su reposo, en su descanso, y podamos ver que es una buena temporada, que Él está trayendo a una vida que le está creyendo, a una vida que le está buscando, a una vida que está confiando, porque en verdad nosotros en el día a día tenemos que movernos por la fe. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. No es fácil vivir en la fe. La fe no es de todo. El apóstol Pablo dice que la fe no es de todo mundo, porque todos podemos decir yo tengo fe, pero a la hora de una práctica son muy pocos los que muestran una fe práctica. A la hora de vivir una vida, una fe de verdad entregada y rendida, son muy pocos los que muestran una fe dada, una fe rendida, una fe entregada. Son muy pocas las personas. Por eso la fe tiene que ser determinada, la fe tiene que ser dada, la fe tiene que ser entregada, la fe tiene que estar cada día fortaleciéndose y alimentándose. El Señor es claro cuando Él dice, si alguno escucha mi palabra y la pone en práctica, yo les diré a quién le compararé. Le compararé al hombre que cavó y ahondó y estableció su casa en la roca. Cuando vino esa temporada difícil de huracanes, vino esa temporada difícil de esos fenómenos tropicales y salió esa gran agua, todo ese gran río, todo ese peso de agua, golpeó duramente la casa, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque la casa había establecido buenos cimientos, la casa había profundizado, la casa se había solidificado, su casa tenía unas buenas bases. Así que el mal tiempo no pudo derribar esa casa, porque una casa que estaba establecida solamente para poder ver lo bueno. Aunque lo malo la golpeara, pero lo malo no la iba a derribar, porque ella estaba establecida para poder resistir el peso de bendición que cayera sobre ella. El peso de mal que golpeara contra su cimiento no la derribarían. Ese peso de mal solamente lo que haría era que la casa mostrara lo sólido, lo firme, lo estable que está en el Señor. Por eso las pruebas muestran si tú eres una persona sólida o eres una persona endeble. Las pruebas muestran si eres una persona bien establecida o eres una persona dudosa. Las pruebas muestran si tú eres una persona que está plenamente confiada y convencida en el llamamiento que te ha hecho Dios, o eres una persona que está dudando. Por eso Él habla que aquel que escuchó la palabra y no la puso en práctica, dice que es como el hombre que decidió hacer la casa, pero en la arena. Construyó en la arena. Cuando vino esa temporada de huracanes, vino esa temporada de lluvia y salió ese gran río y golpeó contra la casa, dice que la casa se vino abajo. ¿Por qué? Porque no tenía en la base en aquel que lo había dado todo por él en la cruz del Calvario. No tenía la base en la palabra de Dios, no tenía la base en la obediencia al todopoderoso Dios. Por eso nosotros tenemos que establecer la base de nuestra vida en aquel que lo dio todo por nosotros. La base de nuestra vida debe estar en Jesucristo, porque cuando vienen esas circunstancias difíciles, en verdad mostramos si en verdad somos de Él o somos personas que estamos solamente limitadas, somos personas que solamente estamos lo que es limitadas en el no creer, limitadas en el limitarnos, limitadas en decir no, no podré, limitadas en el decir no, como que no lo lograré. No. Dios quiere que tengamos una fe firme, una fe decidida, una fe determinada, una fe dada, una fe entregada, una fe que está confiando que para aquel que se entrega a Cristo se está preparando para poder ver la mejor temporada aún en un tiempo oscuro, la mejor temporada aún en un momento tan tenebroso, la mejor temporada aún en un momento tan incierto. Él ha preparado lo mejor.
Y lo mejor ha sido preparado para un pueblo que está cada vez más sediento y tiene esa hambre y tiene esa gran necesidad de buscar de Él y decir: Señor, yo te necesito. De decir: Señor, yo te creo. Señor, yo te buscaré con toda mi alma y con todo mi corazón. Señor, mi vida se rendirá a ti. Señor, mi vida se entregará a ti. Señor, mi vida se entregará a ti, porque el fuego de tu Espíritu está sobre mi vida. El poder de tu Espíritu está sobre mi ser. La gloria de tu presencia ha venido a mi vida para que mi vida sea llena, para que mi vida sea fortalecida, para que mi vida sea renovada, para que mi vida sea restaurada, para que mi vida reciba la impartición viva del Espíritu Santo. En verdad, el Espíritu Santo quiere impartir lo mejor a nuestra vida. Por eso nuestra vida tiene que llenarse. Nuestra vida tiene que llenarse completamente de decir: Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Espíritu Santo, ven y llena mi ser. Espíritu Santo, mi vida te está necesitando. Mi vida te está buscando. Mi vida te está anhelando. Mi vida desea poder tener esa llenura espiritual, tener ese poder espiritual, poder ser envuelto por esa gloria espiritual, porque es la presencia de Dios quien viene a operar y a obrar las grandezas que nuestra vida necesita. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos enemigos espirituales, y esos enemigos espirituales son enemigos que se oponen para que nosotros no podamos ver esa gran temporada que el Espíritu Santo trae sobre una vida que le cree, que le busca y que le ama. La carne es un enemigo espiritual, y vemos que la carne se levanta para querer limitarnos. La carne se levanta para querer desviarnos. La carne se levanta para querer estancarnos. La naturaleza pecaminosa, que es la carne, el viejo hombre opera. El viejo hombre se levanta para que nuestra vida no pueda ver lo que es el levantar espiritual, no pueda haber la gloria espiritual, no pueda haber la presencia espiritual, no pueda haber ese poder espiritual que el Espíritu Santo trae sobre una vida que se reviste de Él. La Escritura dice que tenemos que revestirnos a diario de Jesucristo, y tenemos que tener un buen revestir espiritual. Tenemos que estar revestidos de Cristo, tenemos que estar revestidos de su bendita presencia, tenemos que estar revestidos de su bendito poder, tenemos que estar revestidos de su gloria, tenemos que estar revestidos de Él, porque si nos revestimos de Cristo podemos vencer la naturaleza pecaminosa. Y una manera de vencer esta naturaleza, que es enemiga de la buena temporada, es a través del ayuno. Con el ayuno podemos vencer este enemigo. Con la oración podemos vencer este enemigo. Sí podemos vencer, pero tenemos que llenarnos más del Espíritu Santo. Si nos revestimos de la nueva naturaleza, tenemos que alimentar a diario esta nueva naturaleza. Tenemos que fortalecer la nueva naturaleza y tenemos que llenarnos más de la nueva naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una nueva naturaleza que nos permita a nosotros, como hijos de Dios, ver lo que Él ha reservado, ver lo que Él ha preparado, ver lo que Él ha establecido para un pueblo que le cree, para un pueblo que le busca, para un pueblo que le ama, para un pueblo que se rinde, para un pueblo que se entrega, para un pueblo que se da, para un pueblo que está creyendo y se está santificando, porque es importante el santificarse, es importante vivir una vida de santidad, es muy importante poder vivir una vida dada y entregada. El mundo es un enemigo espiritual muy fuerte, en el cual busca seducir, el cual busca encantar, embrujar, hechizar a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios se aparten de las cosas grandes que Dios ha reservado para ellos. Cuando Israel llegó a Baal-peor, un profeta llamado Balaam es un profeta, un adivino que solamente estaba detrás del lucro, no estaba por servir a Dios de una manera entregada, no estaba por servir a Dios de una forma dada, no estaba en servir a Dios de una manera donde él diga: yo voy a buscar a Dios y le buscaré y le creeré porque me ayudará. No, Balaam era una persona bruja, un hombre que no obedecía al Señor, pero tenía sus dones, porque podemos ver que Dios dio profecía a través de Balaam, para que podamos ver que Dios obra y usa como Él quiere obrar. Pero Balaam era un hombre al cual Balac había contratado para que maldijera al pueblo que Dios había rescatado de Egipto, a su pueblo Israel. Balac había ofrecido una gran suma para que él lo maldijera, pero él quería maldecirlo, pero no podía. Él quería soltar la maldición, pero no podía. ¿Por qué?
porque lo que Dios ha bendecido nadie puede maldecirlo. Si tú eres una persona bendita, tú eres una persona llena de bendición, ninguna maldición te puede maldecir, ninguna maldición te puede destruir, ninguna maldición puede destruir tu vida, porque Dios bendice tu vida. Es más, Él tiene el poder de transformar la maldición en bendición. Aunque vengas de una vida de maldición como Rahab venía de una vida de maldición. Rahab venía de una vida de prostitución. Rahab venía de una vida de idolatría. Pero podemos ver cómo cuando Rahab se convirtió a Rahab en una mujer como si nunca hubiera vivido una vida de prostitución. Convirtió a esta mujer como si nunca esta mujer había vivido en maldición. Convirtió su maldición en bendición. Convirtió su infortunio en gran bendición. Porque esta mujer se pudo casar. Y saben que esta mujer hace parte de la descendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, el Mesías descendió de esta mujer. El Mesías descendió de esta mujer. Por eso Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios grande. Él es un Dios tan hermoso, capaz de obrar, capaz de operar, capaz de hacer maravillas en aquellos que le creen, en aquellos que le buscan, en aquellos que le aman. Por eso es importante el creer y el confiar de que tenemos que aprender a vencer el mundo. Un enemigo terrible, el mundo. Vencer la pasión, vencer su hechizo, su encantamiento, su maldición. Balaam quería maldecir a Israel, pero no pudo maldecirlo. Pero sí le dio un tip, sí le dio la forma de cómo ellos hacer caer a Israel en maldición. ¿Qué le dijo Balaam a Balac? Dile a tus mujeres que hagan fiesta e inviten a los príncipes de Israel. Y cuando llegaron a Baal-peor, ellos hicieron fiesta a su dios Quemo. ¿Y qué ocurrió? Invitaron a los príncipes y los príncipes se fueron detrás de estas mujeres. Los estudiosos dicen que estas mujeres eran mujeres demasiado hermosas, eran mujeres muy voluptuosas, que fácilmente a cualquier persona carnal las hacían caer. ¿Qué ocurrió? Que los príncipes se fueron y cayeron en apostasía, cayeron en pecado con estas mujeres. Y dice que el juicio llegó y lo que hizo Moisés y Aarón fue caer de rodillas, clamar a Dios, pedir a Dios misericordia, porque la mortandad había empezado, la mortandad había iniciado. Era muy fuerte lo que estaba aconteciendo. Dice que un hombre vio cuando un príncipe entró a la tienda con una mujer. Este hombre tomó su lanza, fue corriendo y atravesó al hombre y a la mujer por el vientre. Y dice que así cesó la mortandad en Israel. Hay que ser duro con la naturaleza pecaminosa. Hay que ser duro con el mundo. La Escritura claramente habla que el que no tome su cruz y siga al Señor no es digno de Él. Muchas personas quieren ser cristianas pero no quieren pagar un precio. Quiero ver una temporada de bendición, pero ¿qué estás sacrificando? Quiero ver un tiempo de grandeza, pero ¿qué estás dando al Señor? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué búsqueda tienes? ¿A qué has renunciado? ¿A qué has muerto? Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de que nosotros tenemos que renunciar al mundo y tenemos que renunciar a la naturaleza pecaminosa. Son dos terribles enemigos que hacen caer a los cristianos. Satanás y los demonios usan al mundo y usan la naturaleza para hacer que muchos cristianos apostaten de la fe, caigan en la fe, declinen en la fe y se vayan a tierra en la fe. Cosas que Dios no quiere. Dios quiere que estemos bien parados, que estemos bien fundamentados, que estemos bien llenos del Espíritu Santo, así como Fine. Fine tomó su lanza y se fue contra la mujer y ¡pum!, los atravesó a ambos. Cesó la mortandad. No tienes que estar limitado. Toma tu lanza y atraviesa ese espíritu del mundo. Toma tu lanza y atraviesa esa vieja naturaleza. Mátala con oración, mátala con ayuno, mátala con búsqueda de Dios, mátala con vigilia, buscando de Él y sabiendo que en Él está el poder para que tu vida sea cambiada, sea transformada, sea renovada, sea liberada. Buscando de Él, porque solamente en Él está el poder que te va a libertar, que te va a salvar, que te va a sanar y que va a hacer maravillas y grandezas en tu vida cuando estás viviendo en Cristo Jesús. Vivir en Cristo es lo mejor. Por eso nos estamos preparando creyendo que viene lo mejor del Todopoderoso Dios para un pueblo que se está santificando, que se está purificando y que está creyendo la manifestación de la gloria de Dios, la manifestación de la presencia de Dios, la manifestación de aquel que se manifiesta con gloria y con mucho poder. Creemos en esa manifestación, creemos en ese poder vivo, creemos en ese poder bendito, creemos en ese poder sobrenatural, porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos enseña
Romanos 12:1 dice que sacrifiquemos o presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo al Señor, porque este es el verdadero culto racional que le agrada al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? El sacrificio. Sacrifica esa vida de alcohol, sacrifica esa vida de vicio de cigarro, sacrifica esa vida de vicio de droga, sacrifica esa vida de inmoralidad, sacrifica esa vida de mentira, esa vida de engaño, sacrifica todo aquello que a Dios no le agrada. Si tú no te desligas de toda esa vida de oscuridad y de tiniebla, si el Señor viene, te queda. ¿Por qué? Porque tu casa está sucia, tu vida no se ha limpiado, tu vida no se ha purificado, tu vida no se ha restaurado, tu vida no se ha llenado de la presencia viva del Espíritu Santo. Y es la gloria viva del Espíritu quien se quiere manifestar en una vida que le cree, en una vida que le busca, en una vida que se rinde, en una vida que se entrega, en una vida que dice: yo confío en ti, porque en ti está el poder para salvarme, en ti está el poder para librarme, en ti está el poder para poder traer sanidad, la restauración, el cambio, la transformación a mi ser. Es el poder vivo del Espíritu que envuelve a alguien, y de repente cuando lo envuelve, lo llena de su presencia, lo llena de su poder, lo llena de su gloria, porque en verdad es la gloria viva del Espíritu Santo quien viene a visitar al pueblo que está creyendo, que está buscando, que se está afianzando, que se está afirmando, que se está estableciendo y que está diciendo: yo espero en esa gloria poderosa, en esa presencia hermosa, en esa presencia gloriosa, en esa presencia que en verdad viene para poder libertar, para poder salvar, para poder sanar a un pueblo que está buscando, que está confiando y se está llenando de esa presencia viva, de esa presencia hermosa, de esa presencia poderosa, de esa presencia sobrenatural. Hay que buscar del Espíritu Santo, hay que rendirse al Espíritu Santo, hay que entregarse al Espíritu Santo y poder ver que el Espíritu Santo ha preparado lo mejor para todos aquellos que le creen, que le buscan, que le aman, que se rinden y se entregan a Él de todo corazón. Estamos entrando a una temporada donde confiamos que la luz viva del Espíritu Santo nos ha rodeado, está resplandeciendo en nuestra vida, nos ha tomado esa luz bendita, esa luz de poder, nos ha tomado para que nuestra vida esté radiante, para que nuestra vida esté llena, para que nuestra vida esté renovada, para que nuestra vida esté restaurada, para que nuestra vida esté tranquila, convencida en el poder vivo del Espíritu Santo. Estamos creyendo en la gloria viva del Espíritu y esa presencia nos garantiza de que cada vez las cosas serán mejor para un pueblo que le cree, para un pueblo que le busca. Un tiempo de cumplimiento de promesa, pero un tiempo donde Dios golpeará duramente a este mundo. Confiemos que es el tiempo de la buena voluntad del Señor sobre su pueblo, que le cree, que le ama. Es el año de la buena voluntad, es el año de buen momento de Dios sobre su pueblo y sobre sus hijos, pero es un tiempo de quebranto sobre el mundo pecador, es un tiempo de quebranto sobre un mundo que no le está buscando, que no le está creyendo y que se está apartando de Él. Por eso tenemos que abrir nuestra vida, disponer nuestro corazón para poder creerle más, poder buscarle más, poder rendirnos más, poder entregarnos más y poder decirle: Espíritu Santo, te necesito. Tómame de la mano derecha, Espíritu Santo. Tómame, porque si dejas que el Espíritu te tome de la mano derecha, si dejas que el Espíritu Santo te guíe, si dejas que el Espíritu Santo te tome y te conduzca, podrás ver cómo el Espíritu Santo siempre te dará la victoria. Cuando nosotros caminamos guiados por el Espíritu Santo, Él nos guiará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de éxito en éxito. Podremos ver cómo Él nos va a ayudar. No estamos solos. Él no nos dejó solos, ni abandonados, ni rechazados. Nos ha dejado a su Santo Espíritu. Por eso su Santo Espíritu es lo mejor que tenemos. Es importante tener una buena comunicación con el Espíritu, tener una buena amistad con el Espíritu, tener una buena confianza en el Espíritu, tener una buena coinonía en el Espíritu, buscando siempre del Espíritu Santo, creyendo siempre el Espíritu Santo y diciéndole: te necesito, Espíritu Santo, necesito que te acerques, necesito que me fortalezcas, necesito que me renueves, necesito que me des esa llenura espiritual, esa fortaleza espiritual, ese poder espiritual, esa gloria espiritual, esa potencia espiritual para poder vencer.
en el poder vivo del Espíritu Santo, nosotros nos levantamos como guerreros vencedores, así como se levantó David. David no era la mejor temporada que estaba viviendo Israel. Israel estaba viviendo un momento demasiado difícil. Un gigante de más de 3 metros los estaba oprimiendo. Los había hecho caer en miedo, en temor, en terror y en pánico. Los había llevado a ellos a creer que era imposible derrotar a ese gigante. Los había llevado a ellos a un convencimiento de que su Dios Todopoderoso no podría hacer nada por ellos. Ellos dejaron la fe y se centraron en el miedo. En este tiempo tú tienes que desligarte del miedo. En este tiempo tú tienes que desligarte de la duda. En este tiempo tú tienes que desligarte de todo aquello que produzca pánico en tu interior. En este tiempo tú tienes que desligarte de todo aquello que no es de bien para tu vida espiritual. El problema es que Israel había caído en miedo. El rey Saúl había caído en miedo. Todos sus guerreros estaban en miedo. Todos sus ejércitos estaban en miedo por un hombre de 3 metros. Ninguno se atrevía, ninguno tenía la suficiente confianza, ni un guerrero tenía suficiente confianza para enfrentar al gigante. Todos los guerreros tenían temor, todos los guerreros tenían miedo, todos los guerreros estaban andando por vista y no estaban andando por fe. Nosotros tenemos que andar por fe, no por vista, no por lo que veamos, no por lo que escuchemos que está ocurriendo, no. Nosotros andamos por la fe y es por la fe que Dios se va a glorificar. Es por la fe que Él hará grandezas y maravillas en nuestra vida, que está creyendo y que está confiando cada vez más y más en Él. Hasta apareció un jovencito, David, un joven, apareció este joven. Este joven no tenía lo que es la contextura para enfrentar a este hombre de más de 3 metros. No tenía la contextura, pero este sí tenía la galla, sí tenía el coraje, sí tenía la valentía, sí tenía la fe, sí tenía el optimismo, sí tenía la confianza, sí tenía la seguridad de que su Dios es un Dios tan grande, capaz de darle la victoria. Y él abrió la boca y empezó a hablar. Y empezó a decir: ¿qué se cree ese gigante? ¿O acaso que cree que Israel está abandonado? ¿Que cree que Israel no tiene un Dios vivo, potente y poderoso que pelea por él? ¿Qué le dará el rey?